Continuamos con Revista 110. Buenos días, doctor Espinosa. ¿Cómo está todo? Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de la Revista 110. Cargado de muchas informaciones, Carlos, a nivel local y a nivel internacional. Sabes que, empezando por Venezuela. Hay informaciones, hay percepciones, porque hay cosas que ya ahora que vienen con este asunto del incremento de la delincuencia. Yo no sé, no es un asunto cíclico, porque uno ve como quizás dicen que es que hay algunos hechos que siempre está igual y que quizás hay una percepción de que se incrementa, pero no puede ser casualidad de que estén ocurriendo tantos actos delincuenciales que inclusive se ha incrementado el número de los que quedan registrados en cámara. Es decir, es con tanta la frecuencia que ocurren los actos de violencia que incluyen el uso de armas y de asaltos, que ya como que dice, ya son prácticamente a plena luz del día, sin ningún tipo de reserva ni miramientos. Es una cosa que llama mucho, alerta mucho lo que es la atención de la gente. Mira, Carlos, es un tema que yo no sé si seguirá valiendo la pena hablar del mismo cada día, y que una parte de las autoridades entiendan que eso es un problema de percepción, que no es realidad, que es una magnificación. Sin embargo, observamos lamentablemente que a veces cuando los hechos de delincuencia afectan a determinados sectores sociales, entonces hay un repunte y empieza los medios, muchos hacedores de opinión pública, a hablar de lo mismo. Y yo he reiterado algo que estoy convencido. Durante mucho tiempo, Carlos, el problema de la delincuencia no fue un problema de preocupación de nuestras autoridades. Yo no sé si tú recuerdas que antes decían, bueno, a Capotillo no se puede entrar, porque el que va con unos tenis nuevos se lo quitan. Sí. Y eso no preocupaba a nadie, porque eso ocurría en Capotillo, no salía de ahí. En la medida en que la delincuencia fue saliendo a los barrios marginados y llegó a los barrios acomodados, entonces se ha convertido realmente en un problema efectivo para las autoridades. Pero durante mucho tiempo parece que mantuvimos de brazos cruzados, y eso permitió que este fenómeno, asociado a todas las causas que conocemos que inciden en su origen, pues se haya expandido de una forma tal que parece que hay una impotencia y una falta de capacidad de nuestras autoridades para enfrentar seriamente el problema. Y cuando hablo de enfrentar seriamente el problema, no es como lo ven muchos, con una mano dura que no sea la mano de la ley. Yo creo que aquí lo que tenemos que reiterar es este punto. Si queremos acabar con la delincuencia, tenemos que trabajar los planes de prevención y un plan de represión efectiva, que nuestras instituciones puedan recuperar la credibilidad necesaria de la población por el buen desempeño de sus funciones y porque están haciendo lo que la ley manda. Pero lamentablemente no es lo que ocurre en la República Dominicana. Siguen dando señales de que parece que solamente nos preocupa un tipo de delincuencia, que es raterismo, la delincuencia común. Sin embargo, los hechos grandes de delincuencia que tienen que ver con situaciones de corrupción en el Estado, sigue tratándose como un tema marginal. Y vuelve a repetirse la historia de que solo los cargapalos son sometidos y finalmente son condenados. Mira, yo fíjate el caso. La delincuencia común, lo que pasa, hay una diferencia. La delincuencia común te puede quitar la vida. Y por lo menos mientras estás vivo tú puedes seguir protestando y tener la esperanza. No, y la otra te mata al paso, eso yo lo sé. Luchar contra la otra. Eso yo lo sé. Eso es lo que pasa. Porque tú dices, ay, sí, nada más atacan a los delincuentes chiquitos, pero después los grandes los dejan tranquilos. El problema es que el delito es robar poco. Si tú promueves. Lo que pasa es que también hay que seguir mencionándolo, siempre vale la pena seguir hablando del asunto de la delincuencia, porque estas autoridades han demostrado ser, como dijo un presidente una vez, que son como los burros que nada más caminan a palo. El problema está que tú no puedes estar hablando
de enfrentar la delincuencia y estar promoviendo la impunidad, estar promoviendo los malos ejemplos. Y eso es lo que ocurre. Fíjate, el procurador se queja de que una determinada cantidad de las autoridades electas el 15 de mayo están vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos. Y los partidos no lo sabían. Los partidos lo sabían. Y se encargaron de postularlos, porque ellos no se postularon solos. Claro. Entonces, que publiquen la lista y qué, no va a pasar nada, van a renunciar, lo van a destituir, no pueden, porque ahí la responsabilidad fundamental de quién es, de las organizaciones políticas que promueven este tipo de personas con conductas y prácticas morales inadecuadas, y lo que hacen es entonces ir reproduciendo una cultura de unos antivalores que son lo que nuestra juventud va a asumir, porque al final son la gente de éxito. Sí, porque fíjate, el asunto, digamos que ninguno de los que fueron electos, que tuvieron alguna cuenta pendiente con la justicia, tenían juicio pendiente. Asumamos eso, vamos a tomarlo como ejemplo, pero tampoco hay ninguna legislación que diga que el que ha sido juzgado por tal o cual delito no puede ser candidato. Lo que yo creo que hay que separar lo que son las limitaciones de carácter legal, porque legalmente no tienen ningún impedimento para ser candidato. Eso es una cosa. Otra cosa son las normas de carácter moral, entiendo. Los valores, los políticos lo que están buscando es cuarto. Precisamente, y eso es lo que reproducen en la sociedad. Yo te he dicho, ¿por qué tanto? Bueno, si tú que llega a un puesto público o a la dirección de una gran empresa, porque aquí no solamente hay corrupción pública, sino privada, tienes la posibilidad de agenciarte una sentencia porque tiene dinero. Yo lo que tengo es la posibilidad de quitarte un celular y te lo quito. Te lo quito porque total no va a pasar nada. Y ahora es peor. Ahora te quito el celular y te mato. Porque van a salir a buscarme y van a cazar a mí también. Todo esto ha ido contribuyendo a esta situación que estamos viviendo. Y parece que nada. Que lo único que hay que hacer es seguir gritando en los medios. Las autoridades defendiéndose una a otra. La policía acusando al Ministerio Público, el Ministerio Público acusando al Poder Judicial, y así vamos. Y tenemos 20 años en esta vaina. ¿Y en qué ha cambiado la cosa? Cada año la inseguridad aumenta, cada año los hechos delictivos, más allá de lo que puedan decir las estadísticas, lo que se vive a diario, es que aumentan. Y te dan estadísticas que reducen algunos aspectos, pero en otros se dispara. Entonces, hasta que sigamos funcionando así, yo no sé, yo no he visto que haya operado algún nivel de encuentro multiinstitucional entre las diferentes autoridades, los mecanismos de seguridad del Estado, las organizaciones sociales para discutir el tema de la inseguridad ciudadana. Yo no he visto. Lógicamente, a veces se hacen cumbres y eventos muy resonantes para nada. No, pero hasta que no se cambie la raíz del problema. Algo hay que hacer. Me dirán, bueno, en lo que acabamos con el hambre, hay que hacer algo, sí, aplicar la ley. Es lo único que hay que hacer. Y que los actores que intervienen, Policía Nacional, Ministerio Público y los jueces, cumplan con su responsabilidad. Es lo único que se le pide. Aquí se va profundo, Junior. Ahí hay que buscar la raíz de todos esos problemas. Y detrás de todo eso lo que está es la droga, déjame decirte. Es decir, bueno, la droga y también el fomento de los antivalores y, como no, también el ejemplo de impunidad que las autoridades esos son los factores que han señalado. Existe. Pero eso no puede ser, entonces, una justificación para lo que hemos estado viviendo, dejar hacer, dejar pasar. No puede ser una justificación, eso es verdad. Todo eso incide en la multiplicidad de hechos delictivos. Pero alguien tiene que poner un stop. Y en este caso hay tres instituciones que intervienen en esto. Por un lado la Policía Nacional, Ministerio Público y el Poder Judicial, los jueces. Mandar señales de que, independientemente de toda esta situación de incidencia
endógenas y exógenas para el comportamiento delictivo, hay una autoridad que está dispuesta a ponerle freno. Pero no solo al delincuente común, porque es la gran debilidad, sino a todos los hechos que son sometidos. ¿Cómo explicar? Por suerte hubo uno de los procesados que no salió. El caso del partido de gobierno. 2 autoridades de ese partido, un senador y un alcalde, sometido a la justicia. Ese partido no fue capaz de mandar una señal. Primero, no lo separó momentáneamente de las funciones que desempeñaban en el partido, a ninguno de los dos. Y segundo, le permite ser candidato. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cuál mensaje? ¿Cuál delincuencia tú quieres combatir? Eso reproduce esa cultura de impunidad, esa cultura de antivalores, que lo que le dice a nuestros jóvenes es: ese es el camino correcto, no importa lo que usted haga, el éxito está ahí. Entonces, si no vamos a construir una sociedad. Si el alcalde decía, el alcalde podía arguir en su defensa, decir que pero al otro ustedes lo protegen, pero a mí no. Yo no sé. También eso puede pasar. Pero igual, tú coges todos los partidos y vas a encontrar personas que no debieran ser candidatos. Al final, la gente cuando vota, muchas veces vota por manada y por disciplina partidaria. Después que un candidato es presentado por un partido, ¿qué hace su militante? Votar por él, salvo raras excepciones, que se puede inducir a votar por otro. Pero además, una vez más se comprueba las debilidades que tenemos en el proceso electoral. Al momento de la gente ir a ejercer su derecho al voto, se queda dando vueltas a ver quién es que le va a dar los 500 pesos. Entonces, el que más tiene mayor posibilidad de conseguir un puesto público, no importa su solvencia moral o no. Y de eso se trata, porque efectivamente todos los problemas no los vamos a resolver juntos, pero si damos señales en un plazo que uno no sabe si es relativamente corto o largo, pueden haber cambios efectivos en la República Dominicana. Pero para eso, las instituciones encargadas de promover esos cambios, empezando por los partidos políticos, los movimientos políticos, que son a los que la Constitución le da la posibilidad de presentar las candidaturas para administrar la cosa pública, y son al final quienes, luego de llegar al poder, designan el conjunto de funcionarios que ha de dirigir la cosa pública en la República Dominicana. Entonces nosotros, ahí están identificadas las causas, pero también los que han provocado esta situación, y que yo entiendo no hacen absolutamente nada para que esto cambie. Por el contrario, hacen una connivencia. Esta es una sociedad de cómplices. Todo el mundo es cómplice de lo mal hecho. Nadie trata esto con seriedad, porque al final mi preocupación no es que eso cambie, es que cuando yo llegue yo pueda hacerlo y garantizarme también los niveles de impunidad que hay en la República Dominicana. Por eso es que he dicho que el tema corrupción, mientras sigamos tratándolo desde el punto de vista de los colores, aquí no va a producir ningún cambio, y vamos a estar repitiendo cíclicamente la misma situación. Aquí lo que se discute es quién es más corrupto, no quién combatió más la corrupción. ¿En qué gobierno hubo más corrupción? ¿En qué gobierno hubo más hecho de delincuencia? Así no. Eso es, se comparan, la comparación solamente de gestiones en ese ámbito. Pero ahí están los desafíos, Carlos, para seguir, para poder seguir avanzando en la República Dominicana. Es lo único, y ver los ejemplos de lo que ha pasado en otros países con el tema de la delincuencia, y cuando este fenómeno se le va de la mano al Estado, o cuando el Estado se hace cómplice muchas veces de estas situaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Mira, aquí están los resultados de las elecciones en Perú. 50.15%. Eso es provisional, Carlos. Es provisional. 99.3% de las en Perú. 98% de las actas contabilizadas. 50.15 a 49.84. Estamos hablando de 50.000 votos de diferencia o menos
¿Cuánto? 2% falta. Sí, menos de un 2%. ¿Y cuánto es un 2? Déjenme ver entonces. Es mucho, vamos a ver. Entonces, hay que ver, tenemos entendido de que es un universo de casi 22 millones de electores, o sea que hablar de eso es una cantidad. Estamos hablando casi de 500.000 votos. Ella puede ganar. Claro, yo entiendo que sí. Ah. No, dice que quizás sí. que con las que quedan por, que ella, aunque obtuviera el 70% de las actas que quedan por computar, no llegaría. No alcanza, no alcanza. Tiene que sacarlo todo. Uh-huh. Tendría que sacarlo todo. Y ya los votos de los campos llegaron, que era donde ella aspiraba a tener el impulso necesario. O parece que eso es lo que están fluyendo, porque cada boletín va disminuyendo la diferencia. Sí, no, eso es, la diferencia se va vertiginosamente cerca, déjame decirte. La diferencia en votos entre uno y otro candidato sigue favoreciendo al candidato peruano por el cambio, cuando restan por procesar solamente 700 actas. Dice que estadísticamente ya es imposible que la líder de Fuerza Popular, o sea, Fujimori, revierta la tendencia. Déjame ver. Ok. La diferencia era con el 97.1% de las actas procesadas, la diferencia entre los dos era de 40, al 97.9, 46.838 votos de diferencia. Y ya con todas casi computadas se amplía la diferencia entre 55.359 votos. O sea, 55.000 votos de diferencia. Con todo, eso es un tercio de punto porcentual prácticamente. Pero dentro de un universo de votantes grandes ya es una cosa que se toma en cuenta. Ella se ha quedado esperando las actas que faltan todavía. Es un empate técnico. Lo único que como es segunda vuelta, doctor, se va. Como es segunda vuelta, no hay empate técnico. Dicen que, por ejemplo, que la brecha era de 46.838 y subió a 55.359 cuando vinieron los votos del extranjero. Tú sabes que el hermano de ella, es que Kinji, no votó por la Keiko. ¿Por qué? Porque es una conservadora. Es una explicación, porque es demasiado, no es tan fuerte como su padre. Él es legislador. Entonces él dice, parece que hay algunos grupos con los que ella logró algunos acuerdos y él entiende que esos acuerdos son conservadores. Pero ganar con un empate, ganar con una gran cantidad de personas, vamos a decir, es un presidente que va a gobernar con prácticamente medio país en contra. Entonces, eso es un asunto que le va a ser muy difícil quizás gobernar, o quizás debe reconocer Kuczynski en caso de que se declare ganador. Que, oye, casi el 50%, ok, me quiere un poquitico más del 50%, pero casi la mitad completa no acepta este programa que le estoy haciendo. ¿Cuántos votaron? Creo que son, hay un universo de 23 millones, ¿verdad? 23 millones de electores. Sí, pero que cada uno tuvieron 10 millones que votaron por ellos. 10, 11 casi prácticamente. Sí. Tengo que buscar el dato de la... Sí, pero y lo concurrente. ¿Nada más fueron 2 partidos o 26? No, porque esta es la segunda vuelta. Pero nada más fueron 2 partidos. Claro. No, ahora la segunda vuelta. Ay, Dios mío. Los dos candidatos. Más de 11 millones cada uno. Hay que ver cuál fue el total de concurrentes. Partido con 11 millones. Hay que respetarlo. ¿Cuántos votos sacó Abinader? 1.300.000. Sí. 1.300.000, sí. Pero que le digo, gobernar. Pero Hipólito perdió con 2 millones. Claro. Claro. Pero 2 millones de gente que votaron por él. Pero gobernar. La diferencia fue, creo que 300 y tantos mil de votos en el 2012. Pero igual, lo propio que ocurrió en Venezuela con la elección de Maduro. La diferencia no fue mucho. Creo que andaba por ahí, por 300 o 400 mil votos. Pero gobernar con la mitad del país en contra no es fácil. Que es básicamente con una desaprobación. Porque es, como te digo, es como las encuestas que decían de intención de voto aquí. Es decir, vamos a decir que la desaprobación de la gestión de Medina vendría siendo el 35%, tomando en cuenta lo que fueron o lo que resta después del 62 con que ganó.
Entonces hay que tomar en cuenta muchas veces eso para lo que es la necesidad de establecer consensos en cuanto a las participaciones, a las decisiones que se toman de Estado, porque tienen que saber de que no todo, tienen que tomar decisiones necesariamente consultando a una población que no es la que tú representas totalmente. Mira, en el caso de Perú, eso tiene sentido lo que plantea, porque parece que el partido de Keiko va a dominar el Congreso peruano. Y evidentemente que con unos resultados tan apretados y un Congreso adverso, va a tener que recurrir a los pactos el candidato Ushinki para poder manejarse durante los próximos años en caso de que finalmente sea el vencedor. Además, con un aliado que ya le ha anticipado que la alianza fue solo electoral y que tan pronto culmine el proceso, si él es presidente, ella será opositora, que es la candidata del Frente Amplio, que representa las fuerzas de izquierdas en Perú, que no decidió abstenerse en el proceso, sino que públicamente pactó apoyar en la segunda vuelta a otro candidato de derecha. No fue un voto a favor, sino en contra del fujimorismo. Entonces, todas esas situaciones habrá que verlas en el momento de que este señor asuma ya la presidencia. Si finalmente, reitero, como tú dices, estadísticamente no tiene posibilidad de que sea revertido, pero matemáticamente habrá que ver. Bueno, mira, también otras elecciones que anularon las elecciones del pasado octubre. Las elecciones de Haití, las pasadas, la primera vuelta las anularon. Bueno, pero oye, el argumento. El presidente interino dice que el 40% de los votantes de las pasadas elecciones son desconocidos y por lo tanto son zombies votantes. Realmente desconocidos, o sea, sino que una gran cantidad de los muertos del terremoto votaron. Ajá. Pero ¿quién es que está protestando? El partido Tezcalé, que el que ganó en primera vuelta. El de Martelly. Claro. Claro. Bueno, yo en algún momento recordará que dije que lo prudente era eso, anular ese proceso, cuando se estaba la oposición en las calles. Y efectivamente la comisión que se designó para investigar el proceso electoral haitiano concluyó en que lo mejor era esa situación por todas las manifestaciones de irregularidades que se presentaron en el proceso, que en definitiva favorecían al candidato que estaba en tercer lugar, que es el candidato oficialista. ¿Tú sabes que puede haber un provecho en eso? O sea, que fueron muchas agrupaciones, fueron una gran cantidad, fueron como 60 candidatos, como 60 organizaciones que fueron a elecciones en Haití. Entonces ya ellos midieron su fuerza en las elecciones que se anularon, que no debieron haberse, que fue una lástima que se anule porque mucha gente se esforzó por ir a votar, pero ya habiendo medido su fuerza, ya ellos tienen la oportunidad de, en caso de aceptar ir a nuevos comicios, ya tienen una idea de con quienes tienen que aliarse, ¿Cómo que en caso de compartirse aceptar? un poquito más como oposición. No, porque acuérdate que es una primera vuelta. Ellos van a tratar de ir de nuevo, ver quién queda en primer lugar. Los 60, cada quien por su lado. Bueno, son elecciones nuevas, Carlos. La primera vuelta está pautada, creo que para el 9 de octubre. La segunda vuelta en febrero. Son unas elecciones nuevas. Tendrá que recomponer todo el mundo sus fuerzas, presentar su candidatura, que le sean aceptadas e iniciar su campaña. Porque fue una nulidad total del proceso, no fue parcial. Bueno. El Mustá. ¿Minustá? ¿El qué? El Mustá. El Minustá. El Minustá que hace las elecciones ya. La minuta, no. No, pero vamos a prestarle algo de los equipos de aquí o vamos a, bueno, eso pudiera ser un ensayo interesante. Estamos un poco colgados aquí, ya yo creo que podemos dar una ayudita. Igual a Sudamérica, en esos lugares selváticos, ¿verdad? Prestar algunos equipos. Bueno. Pero siguiendo en el ámbito internacional, te decía que se ha logrado un paso de avance, entiendo, en Venezuela. Y es el hecho de que ya finalmente el Consejo Nacional Electoral, el CNE de Venezuela, validó por lo menos 1.300.000
de las firmas que le habían sido sometidas por la oposición para que se aperturara el proceso de referéndum. Siendo así, ya tendré en los próximos días, creo que así lo he anunciado, entregar un nuevo formulario para recolectar cerca del 4% del padrón electoral, que si mal no recuerdo anda cerca de unos 4 millones adicionales de firmas, con lo cual se ratifica la convocatoria al referéndum y entonces tendrán que fijar fecha. ¿A qué apuesta la oposición? A que el referéndum se haga en este año, porque de ser así se garantiza efectivamente el revocatorio. Si deja que llegue al 2017, la primera quincena de enero, si mal no recuerdo, de producirse revocatorio, entonces decimos que un chavista sustituye al gobierno de Maduro. Y por eso ha sido la insistencia de ellos en presionar para que sea ahora y no el próximo año. Bueno, por lo tanto, yo creo que eso es un paso importante de avance a lo que estaba demandando la oposición para sentarse en la mesa del diálogo. Ciertamente no tiene fecha el referéndum, pero ya empezó el proceso de validación de firmas. claro. Y eso es un avance significativo para sus aspiraciones. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve con los deportes y feliz decena.